Texan Global School. Relaciones y funciones. En esta clase analizaremos los conceptos de relación, función, dominio y rango. Asimismo, procesos para graficar. Una relación es cualquier subconjunto del plano cartesiano R, cruz R. Por otro lado, una función es el conjunto de pares ordenados X, Y, en el que no existen pares distintos con el mismo primer elemento. Veamos un ejemplo. Determinaremos si las siguientes relaciones son funciones. En el primer caso, los puntos 1,2, 3,3 y 3,4 forman una relación, ya que estos tres puntos son subconjunto del plano cartesiano. También forman una función, ya que no existen pares distintos con el mismo primer elemento. El ejemplo 2 también es una relación, ya que esos puntos son subconjunto del plano cartesiano. Sin embargo, no es función, ya que existen pares distintos con el mismo primer elemento. Podemos ver que se repite el primer elemento menos 2 en dos pares ordenados. Podemos concluir entonces que toda función es relación, pero no toda relación es función. El dominio de una relación es el conjunto compuesto por todos los primeros elementos de los pares ordenados. En contraste, el rango R de una relación es el conjunto compuesto por los segundos elementos de los pares ordenados. Veamos otro ejemplo. Determinaremos si las siguientes relaciones son funciones. Obtendremos el dominio y rango. Como podemos ver, los puntos 1,5, 2,8 y 3,9 forman una relación ya que estos tres puntos son subconjunto del plano cartesiano. También son una función, ya que no existen pares distintos con el mismo primer elemento. El dominio, compuesto por los primeros elementos de los pares ordenados, es el conjunto cuyos elementos son 1, 2 y 3. El rango, compuesto por los segundos elementos de los pares ordenados, es el conjunto cuyos elementos son 5, 8 y 9. Podemos ver en el segundo caso, forman una relación ya que esos cuatro puntos son subconjunto del plano cartesiano. También forman una función, ya que no existen pares distintos con el mismo primer elemento. El dominio es el conjunto con los elementos 2, 3, 4 y 5. El rango es el conjunto con el elemento 2. Finalmente, los últimos puntos forman una relación ya que estos tres puntos son subconjunto del plano cartesiano. Sin embargo, no es una función, ya que existen pares distintos con el mismo primer elemento el cual es menos 1. Su dominio es precisamente menos 1 y el rango menos 11, 13 y 23. Es común asignar una función con las letras f, g o h. Si x es un elemento del dominio de una función f, entonces, el elemento de su rango asociado con x se representa como f de x. Utilizando la notación por construcción de conjuntos, una función se puede representar como se muestra en el pizarrón. Indicando los pares ordenados, x, y, su regla de correspondencia y el dominio. Finalmente, para graficar una relación, se deben proponer los valores de la variable independiente, normalmente x, y sustituir para calcular los valores de variable dependiente, f de x. Veremos otro ejemplo. Graficaremos y igual con x en el dominio de menos 2 a 2 cerrado por ambos lados. Obtendremos la notación por construcción del conjunto de pares ordenados. La notación por construcción del conjunto se muestra en el pizarrón, donde la regla de correspondencia es f de x igual con x en el dominio indicado con intervalos. Ahora tabularemos. Para esto, proponemos primero los valores de la variable independiente x en el intervalo indicado de menos 2 a 2. Ahora, sustituimos cada uno de los valores propuestos en la regla de correspondencia f de x igual con x. Entonces, f de menos 2 es igual con menos 2, para menos 1, f de menos 1 es igual a menos 1, y así sucesivamente. De esta manera podemos obtener los pares ordenados o puntos de la gráfica x, f de x. Ahora, utilizando los puntos obtenidos, procedemos a graficar. Trazamos el eje de las abscisas, o eje x, y el eje de las ordenadas, o eje y, indicado como f de x. Graficamos el primer punto menos 2, menos 2. Posteriormente menos 1, menos 1 y así sucesivamente. Una vez trazados los puntos los unimos, en este caso formando una recta. Analizando la gráfica podemos ver que sí es una relación, ya que la recta es un subconjunto del plano cartesiano. Es una función, en este caso función lineal,
ya que no se repiten los primeros elementos en ningún par ordenado. El dominio está formado por los primeros elementos del intervalo de -2 a 2 cerrado por ambos extremos. El rango, en este caso, es exactamente igual. Gráficamente existe una forma rápida para determinar si una relación es función. Si trazamos rectas paralelas al eje y si únicamente tocan un solo punto de la gráfica, esto indica que sí es función. Si toca más de un punto alguna de estas rectas, entonces no es función. Podemos ver entonces que, si trazamos rectas paralelas al eje y de la función lineal, en cualquier caso, únicamente tocan un solo punto, confirmando que la gráfica es una función. En este siguiente ejemplo graficaremos la siguiente función cuya regla de correspondencia, f de x, es igual con x cuadrada, en el dominio de los números reales. Para tabular, proponemos valores del dominio indicado, comenzaremos proponiendo de -2 a 2. Sustituimos cada uno de los valores propuestos en la regla de correspondencia, f de x igual con x cuadrada. Entonces, f de -2 es igual con 4, f de -1 es igual a 1, y así sucesivamente. De esta manera podemos obtener los pares ordenados o puntos de la gráfica x, f de x. Ahora, utilizamos los puntos obtenidos para graficar. El primer punto es -2,4, después -1,1, el origen 0,0, 1,1, 2,4. Colocamos en los extremos una flecha que continúa, ya que se indicó que el dominio incluía todos los números reales. Analizando la gráfica, podemos ver que sí es una relación, ya que esta parábola es un subconjunto del plano cartesiano. Es también una función, en este caso función cuadrática, ya que no se repiten los primeros elementos en ningún par ordenado. El dominio es de menos infinito a más infinito, ya que se indicó que son todos los números reales. El rango comienza en 0, hacia más infinito. Gráficamente podemos ver que, si trazamos rectas paralelas al eje y únicamente tocan un solo punto de la gráfica, confirmando que sí es función. Graficaremos la siguiente función cuya regla de correspondencia es f de x igual con x cúbica, en el dominio cuyo intervalo abierto es de -3 a 4. A pesar de tener un intervalo abierto en ambos extremos, debemos incluir esos dos valores para graficar. De lo contrario estaremos omitiendo valores mayores a -3 y menores a 4. Sustituimos los valores propuestos en la regla de correspondencia, f de x igual con x cúbica. Al elevar al cubo cada valor obtenemos los valores de f de x. De esta forma obtenemos los pares ordenados o coordenadas para graficar. Como es un intervalo abierto, colocamos en los extremos de la gráfica una bolita sin colorear, indicando que -3 y 4 no pertenecen, pero todos los valores dentro del intervalo sí pertenecen. Analizando la gráfica, podemos ver que sí es una relación, ya que esta parábola cúbica es un subconjunto del plano cartesiano. Es también una función, en este caso función cúbica, ya que no se repiten los primeros elementos en ningún par ordenado. El dominio es de -3 a 4. El rango de -27 a 64. Gráficamente podemos ver que, si trazamos rectas paralelas al eje y únicamente tocan un solo punto de la gráfica, confirmando que sí es función. En este último ejemplo, determinaremos si las siguientes gráficas son funciones o relaciones, obtendremos dominio y rango. Todas las gráficas son relaciones, ya que son subconjunto del plano cartesiano. La gráfica 1 es función con dominio de -4 abierto a 2 cerrado, y rango de -3 cerrado a 13 abierto. La gráfica 2 no es función, ya que, si trazamos una recta paralela al eje y, toca más de un punto. Su dominio es de 1 cerrado a 10 cerrado, y rango de -3 a 3 cerrado. La gráfica 3 no es función, su dominio y rango es de -2 a 2 cerrado. La gráfica 4 es función con dominio de 0 a 2 pi abierto, y rango de -1 a 1 cerrado. La última gráfica es función con dominio de -2 cerrado a 3 abierto, y rango de 3. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com